Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Oaxaca. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Arquitectos AJ. ¿Cómo están, arquitectos? Muy bien, Abraham, gracias por la invitación nuevamente y pues bienvenido otra vez a Oaxaca. Qué gusto estar de vuelta y qué gusto filmar su evolución, ¿verdad? Eso está bien, bien interesante. Claro, ¿Cuántos proyectos hemos documentado? hemos visto dos casas, de hecho son casas muy pequeñas, en este caso les vamos a mostrar ya un proyecto con un terreno pues, más generoso, en construcción son 285 metros cuadrados de construcción Ok. y 265 de terreno. ¿Frente? ¿Cuánto tenemos? Tenemos aproximadamente 930 y de fondo unos 26, un poquito irregular, 2650, 2660. ¿Orientación solar? Norte, la fachada norte. Eso es bueno, ¿verdad? Se pueden abrir. ¿Qué tan caliente puede ser Oaxaca? ¿Cuál será la temperatura promedio? Es muy caliente, realmente sí la temperatura ha subido mucho, es seco también el clima, entonces sí llegamos a unos, ¿qué será? Unos 30, 32 grados aproximadamente, Durante el pero año. llega algunas temporadas que son todavía más calientes, ¿no? Y aquí el problema es de lo seco que es, pues se siente muy intenso ahorita con un rato, uno que vive aquí incluso, pues es como que te quema mucho, ¿no? sí como ahorita que llevamos un ratito aquí en el sol y ya nos está ardiendo el brazo. Yo traigo sombrero, bloqueador, jóvenes, porque también quema fuertísimo. Muy bien, arquitectos. Hay algo que notamos en su obra, que es el color. Cuéntenos un poco del color. Sí, aquí nosotros hemos trabajado mucho lo que es el microcemento. En esta ocasión quisimos hacer un cambio de material. Lo que se está ocupando, lo que es el fondo negro, sí es microcemento negro. Lo que es el color como un poquito beige naranja, digamos, es un estuco pulido con colorante como tal. Y le pusimos colorante encima para que tengamos ese efecto de esas manchas, ¿no? Como un contraste del claro oscuro, digamos. Qué interesante, casi como si fueran pintores, ¿verdad? Que le van Sí, agregando de hecho al momento de hacer la obra color. sí fue como un poquito artesanal, digamos, ¿no? Porque sí es ir aplicando lo que es la pintura, ir puliendo y vamos jugando como con estos, la misma forma de la llena nos va dando ese resultado de forma y textura, digamos. Pero realmente es lisa el acabado. Y Sí, además tiene una capa de sellador, sí, ¿verdad? tiene una capa sellador precisamente como para recubrirla. Por ejemplo, que es microcemento, ya es más rústico. Es un poquito, tiene sellador también, pero es un poquito más grueso, digamos, ¿no? La pasta. Ah, de acuerdo. ¿Se aplica directamente al bloque o se hace primero pues algún repellado? No, sí se hace un repellado tanto para microcemento como para el estuco, ¿no? La pasta del estuco es el acabado final. Ok, Hacemos el repellado con mezcla y de ahí viene lo que es la pasta y hasta el final lo que es el sellado nada más para cuidar el material de la humedad. excelente. Y cuéntenos un poco cómo arrancan ustedes el diseño, cómo conceptualizan. Ok, bueno, aquí la idea fue, como comentas, el clima de Oaxaca es muy caliente, tenemos que generar mucho lo que es iluminación y ventilación cruzada, ¿no? Que es la idea principal de la casa. Contamos con dos espacios, tanto la cochera al frente como un pequeño jardín, pero en la parte de atrás tenemos todavía un jardín más amplio para que precisamente tengamos como este tema de iluminación y ventilación. Entonces se centró lo que es la construcción para generar ese espacio de aire, ¿no? Tenemos un pasillo lateral que la idea es esa, tener como esas conexiones al frente con el fondo sin necesidad de entrar a lo que es la casa. Claro, esta casa se construyó para venta, afortunadamente ya no está disponible, ¿Cómo no? pero justamente tratamos de ser muy versátiles al momento de hacer una casa para venta, ¿no? Deben de tener muchos espacios en común que la gente necesite. Cuenta con espacios pues, bastante generosos para que pues, se pueda habitar sin ningún compromiso. Y se supone que pues al momento de hacer una casa para venta, pues tratas de que a la gran mayoría de las personas le guste, ¿no? Entonces hacemos como un pequeño estudio de qué tipo de espacios es lo que más se busca en una casa de este tipo residencial y por eso es que vamos proponiendo los espacios de acuerdo
al mercado, a lo que el mercado necesita. Sí, Excelente. aquí la idea es precisamente, perdón, esto, ¿no? Abrirnos por completo a lo que es lo que es el interior, digamos, de la casa, abrirnos, generar este jardín, que la vegetación aquí en Oaxaca, pues lamentablemente empieza a haber un problema de escasez en general. Entonces ya el generar pasto y todo esto, pues implica un poquito más de gasto en cuanto a mantenimiento. Entonces jugamos mucho con lo que es el tipo de grava, el tipo de vegetación y aquí pues unos toques, ¿no? De la piedra roja nos gustó mucho por el tema de los toques que traemos en el empastado. Excelente, pues todo combina, ¿verdad? La piedra combina con el piso. ¿Qué tenemos? Un cerámico. Un cerámico, tanto interior como exterior. Excelente. Y lo mismo, tenemos negro, cancelería negra, herrería negra, toque de microcemento, pero también nos gusta el cristal, ¿no? Siempre va a ser un buen elemento. El cristal te puede generar un espacio caliente, pero si tú tienes una buena ventilación, sin problemas nos ayuda a que se vuelvan espacios más agradables. Interesante la distribución. O sea, por ser norte deciden abrirse hacia el frente. Sí, aquí la intención fue esa, abrirnos al 100% a la cochera y jardín en este caso. La losa es losa aligerada. La intención es de que el interior con exterior se sienta un poquito como acompañado en este espacio, ¿no? Ok. En vez de traer una trave o algo, pues sí manejar como esa amplitud. Claro, esa continuidad, ¿no? Que no haya aquí un chipote o una Exacto. obstrucción. Pues, adelante. Claro. Muy interesante, ¿eh? El darle el giro a la casa, bloquean el calor y se siente muy fresco. Sí, aquí se Muy, está muy fresco. generando ventilación cruzada. Si te das cuenta, al entrar tenemos este remate visual en la parte posterior, que es, entramos y lo primero que vemos es el jardín, ¿no? Y a un lado tenemos las escaleras para que nos conduzcan a la planta alta, que es el espacio privado de la casa, ¿no? Pero justamente como es una zona donde sí hace calor, pues generamos este tipo de ventilación cruzada para que se mantenga fresca la casa independientemente de que nosotros dejamos preparaciones para que podamos tener aire acondicionado, Claro. pues siempre tratamos de que todo sea lo más natural posible, ¿no? En la casa. Y muy buena luz. ¿Qué altura tenemos en el interior? 270, Ah, se siente amplio. 270 de altura. ¿Qué dijeron los dueños de la casa, las personas que vinieron cuando la conocieron por primera vez? ¿Les gustó mucho? O sea, les gustó como esta parte de la simplicidad, ¿no? El hecho de no tener como tantos elementos, sino realmente manejamos lo mismo que manejamos como el exterior, lo venimos manejando en el interior. Entonces, igual siempre un plus es como un jardín en la parte de atrás, que eso ayuda mucho en el tema de una venta, ¿no? De una propiedad. El jardín. Había restricciones en el lote. No, realmente aquí, digo, sí existen ciertas restricciones en cuanto a temas de construcción, dejar ahí un área libre, pero no algo como que nos limitara tanto en el espacio. Ok. Se ve muy interesante este muro, ¿verdad? Cuando tiene todas las caras con el pigmento. Sí, en fachada la intención es, tenemos un muro de 28, de donde está el ventanal a este elemento, continúa, ¿no? La intención es que se vea como una sola pieza. Eso está muy bien. Y Sí, aquí pues le da mucho tenemos cuerpo. el pasillo lateral, Pero lo precisamente. invaden, ¿verdad? O sea, se vuela en la parte de arriba, lo recuperan ese espacio. Muy bien. ¿Qué materiales tiene la cocina? Se manejó lo que es placa sólida en las cubiertas. Placas sólidas, este es un MDF natural, le llamamos, y nada más lo que hacemos es entintarlo para poder llegarle como al tono que estamos buscando, ¿no? Que aquí la idea es integrar tanto cocina como el color del estuco. Y nuevamente tenemos aquí otro MDF pintado, laqueado. No queríamos tanto blanco porque no tenemos mucho en la casa, solamente en plafones, entonces se manejó este color un poquito como oro bajo, digamos, ¿no? Está bueno. Sí, últimamente en las casas que construimos tratamos de que sea este sistema constructivo de losa, que es la losa unidireccional, justamente para que no se vean las traves, ¿no? Entonces aquí queda completamente liso el techo, entonces nos permite hacer este tipo de ventanales para que se vea más limpio y se vea más profundo cada uno de los espacios, ¿no? Eso está genial. ¿Y cómo funciona con los sismos? ¿Los ingenieros sí lo
lo utilizan bien, sí confían en el sistema. Sí, justamente la semana pasada tuvimos un sismo fuerte acá en Oaxaca y pues obviamente pues, las obras no han resentido con grietas o fisuras, ¿no? Quiere decir que los ingenieros que nos apoyan en este caso para hacer el cálculo de la estructura, pues queda bastante bien el trabajo. Excelente. Porque se tiende a pensar, ¿verdad? De repente los seguidores de otros países, por ejemplo, Perú, Sí, sí. comentan mucho, ¿verdad? De que, oye, zonas sísmicas no se podría hacer ese tipo de sistema, pero sí se puede, ¿verdad? Son losas más peraltadas. Sí, son tanto losas peraltadas, pero realmente también como, bueno, al menos en este caso es unicel, por así decirlo, lo que nos ayuda a ese grosor. El unicel se vuelve un material flexible, ¿no? Que al momento de un sismo, pues realmente en vez de que sea duro y llegue a tener como un quiebre, al momento tiene a resistir ese movimiento, entonces es bueno. Ya la capa de la losa de compresión, la losa como tal, pues eso sería lo que nos va a ayudar mucho al peso, ya hablando de arriba hacia abajo. Claro. Y tenemos recámara en planta baja. Sí, aquí la intención es generar dos pasillos. Uno en la parte de afuera, que es desde la cochera hacia el jardín de trasero, pero este es un pequeño vestíbulo que nos va a llevar a lo que es planta alta, generando una doble altura, aprovechar el cubo de escalera, pero en vez de que sea solo este espacio, pues quisimos aprovechar todavía más, ¿no? Ok. Tenemos este pasillo que nos va a llevar al jardín trasero, o una recámara o estudio. Está bonito el jardín, ¿eh? Sí, aquí es pura vegetación de sombra precisamente para el soporte, ¿no? Y nuevamente lo que es la grava, tenemos ahí unos detalles de iluminación para que en las noches pues luzca también las plantas. Qué fresca se siente la casa, ¿verdad? Tiene Sí, buena temperatura. es precisamente eso, ¿no? Que tenga circulación lo que es el aire. El baño, este es baño de visitas y baño de recámara. Exacto, aquí la idea es de que está literal al lado de la recámara de planta baja, se puede decir que puede funcionar solamente para la recámara, pero pues también es para las visitas. Se puso en este punto porque si tenemos reunión en la parte de atrás, pues ya no tienes que dar tanta vuelta, sino aquí entras, Ok. te queda cerca. Está de buen tamaño la recámara de planta baja, ¿eh? Sí es una recámara secundaria realmente por cualquier tema, ¿no? Hay veces de que pues por la edad, algún problema o algo, pues nos funciona bastante bien una recámara. Y si no es necesaria, a veces un estudio, un área de juegos o algún otro espacio. Pero ¿cuánto mide? Porque sí tiene dimensión de recámara, incluso de recámara principal. Sí, lo que tiene son 360 por 420. 360 por 420 está perfecto. Y este es el jardín que dicen, está Sí, este muy es bueno. otro jardín Ajá. en el cual podemos llegar tanto por la cochera o ya sea el interior de la casa. Excelente. Y este ustedes lo decidieron, o sea, no era un requisito de una restricción posterior. Sí, aquí como tal, alguna restricción no hay, digamos, más que el Ujú. reglamento de Oaxaca, pero pues al final se cumple con toda esa parte, ¿no? Sí tenemos como esa ventaja de poder diseñar sin ningún problema. ¿Y este testuco necesitará algún tipo de pintura en el futuro? ¿Cuál será el mantenimiento de este material? El mantenimiento como tal es el sellado, digamos, de que con el sol se va desgastando, como cualquier sellador, y es cada cierto tiempo nada más estar retocando como el sellado para que no queme el sol el color, digamos. Ahorita el sol lo que va a quemar solamente es el sellador. Entonces sería como ese mantenimiento. De todas formas, pues ahí ya se tiene como la mezcla, ¿no? Cuánto es de estuco, del colorante. Como se manejaron dos tipos de colorantes, hay una proporción ahí. Entonces ya se tiene, por cualquier detalle que se tuviera que hacer, pues ya se realiza la pasta. Que sobre todo es para que mantenga ese color, ¿no? Porque si se desgasta el sellador, ya le va a tocar directamente el calor, el sol, y ya el tono del material va a cambiar totalmente, ¿no? Eso es interesante, ¿verdad? Estas pastas, estucos, em, el comportamiento durante los años, creo que es algo que apenas vamos a empezar a comprender. Sí, pues así que ahí sí es cuestión del tiempo, ¿no? Ver cómo reacciona, digamos, de 5 o 10 años más adelante, pues. Ujú. Que nosotros como pensando en que es una casa para venta, tratamos de que la casa
no requiera de mucho mantenimiento. O Claro. sea, la vida útil de los acabados tiene que ser lo suficientemente resistente para que no se requiera tanta inversión en mantener la casa, ¿no? Eso sí, está muy bien pensarlo. Y esto no es un pasillo de lavado, no, solamente es el Servicio, paso. digamos, un Ajá, paso, ¿no? Como tal. está Nos va a interesante. conectar a la cocina también. Ajá. Tenemos un ventanal justo ahí en medio que nos va a llevar a lo que es la cocina. ¿Cuánto tiene de ancho este 1,20, 1,60. 1,60? 1,60. Es que está amplio. Sí, bastante amplio, incluso igual la losa, ¿no? Hace que se vea Ujú. amplio, por lo que no traemos lo que son las traves, sino solamente el elemento de la cubierta. Y ganas un poquito más de altura, ¿verdad? Aquí tenemos casi 3 metros. Por lo mismo que bajamos un nivel, digamos, del interior de la casa. ¿Y este material que me decías es cuarzo o es corian? ¿Qué? Es como tal una placa, digamos, de un plástico sólido, un plástico como duro, digamos, Ah, ¿no? debe ser corian, sí, sí, sí. La verdad sí no sé bien cuál sea el elemento. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es engrosar esta parte, pero aquí podemos sentir el ancho. Ah, claro. Ya, ya, ya. Aquí también se le metió una tiralet. A ver, ¿la puedes poner, Julio? Ahí. 250 metros cuadrados, me decían la casa. La casa 285, 285. el terreno 265 aproximadamente, por lo que es irregular. Está grande, Sí, 285 ya es una muy buena casa. hasta ahorita, digamos, llegamos lo que es planta baja, ¿no? Ok, pues vamos a conocer la planta alta. Claro, adelante. Adelante, jóvenes. Muy interesante esta distribución, ¿verdad? Al final realmente hicieron 2 pasillos, ¿verdad? Son 2 pasillos, se podría decir que 3, a lo mejor con una circulación vertical, que son las escaleras, ¿no? Igual aquí traemos herrería desde la fachada, 2. entonces manejamos lo que es herrería y también un detalle aquí de madera. Está bueno. Esta sí es madera sólida también, con un toque aquí de una tira LED para que luzca. Genial. ¿Esta escalera cuánto tendrá de ancho? ¿1,10 m? 1,20. 1,20. 1,20 hasta el límite, ¿verdad? Hasta el límite, sí, perdemos un poquito por el tema de la herrería, De la digamos. herrería. Con su remate muy bien. Consiguiendo que la ventilación venga hasta acá. Excelente. La madera se ve muy bien, ¿eh? Pareciera que son tablones. ¿Esta qué madera es? Es madera como tal de pino, Ok. solamente que jugamos con los colores, nos vamos entintando y pues obviamente el diseño, ¿no? Nos gusta lo más limpio que se pueda. Se ve muy bien. Pareciera que es sabino, ¿no? El tono que le dieron se ve muy bien. Órale, esto está bueno. Aquí se generó, este es el vestíbulo, sin problemas nos queda todavía otra pequeña antesala o algún elemento en este espacio, porque como no tenemos muros en el cubo de escalera, pues pudimos generar como otro espacio, ¿no? En esta área. Pero realmente es un vestíbulo, vamos a decirle, que nos distribuye lo que son las recámaras al baño compartido y se generó un cubo de escalera todavía para la azotea. Ya no quisimos manejar el mismo cubo que traemos, sino se manejó uno aparte, pero la idea es también tener como un poco de vegetación, iluminación, algo un poquito más de detalle, que es precisamente subir a lo que es la planta de azotea. Interesante. ¿Cómo fabrican estas escaleras? Fue de concreto como tal. Ok. Metimos lo que son unas cadenas a los laterales y fuimos colando escalón por escalón. Queríamos esta transparencia al fondo. Queremos meter vegetación, un poquito más de vegetación y que no sea una escalera, digamos, común, sino que sea una escalera que tú vayas viendo el fondo. Te da mucha amplitud. Entonces las 2 recámaras secundarias las mandan al norte. La recámara principal y la vista principal, ahorita que pasemos, Ah, es esta. Entonces sería la recámara principal, ok, la ok. del norte. Aquí enseguida tenemos una recámara secundaria, que esta tendría la vista a la fachada sur, vamos a llamarle. Ah, ya, entonces son dos recámaras al norte, pero es la principal y una secundaria. Exacto, sí, Ok, sí. pensé que serían las 2 secundarias. Sí, no, esta sería una secundaria con el espacio para su closet, espacio para una cama y aquí pues un pequeño, precisamente estamos en fachada sur, entonces se dejó una un poco pequeña, nos remetemos también por temas de que nos dé un poco de
sombra, ¿no? Y aquí digo, pues también la vista ya no es tan agradable, entonces tratamos de que, sin embargo, está muy bien iluminado la recámara. Sí, de hecho, de las tres habitaciones en planta alta, esta es como la más caliente, ¿no? Sí, Porque esta da hacia el sur, entonces aquí nos pega el sol prácticamente casi todo el día, por eso es que generamos este tipo de balcones para que contrarreste un poco el calor de la casa. Y también el closet, ¿verdad? Creo que les ayuda Sí, de a alguna manera absorber el nos calor. sí, nos ayuda precisamente, es un segundo elemento que nos cubre, digamos, del sol, ¿no? Sí, porque no sé si te has dado cuenta que luego cuando tocamos las paredes se sienten calientes, Sí. justamente por la orientación que tiene. Hay que empezar a hacer muros dobles Dobles. en el sur y en el poniente. Ya casi como una ley. Ay, aquí toqué una puerta. Aquí se dejó esta puerta más que nada como por temas de mantenimiento, precisamente, para poder barrer o darle mantenimiento aquí a la parte de abajo de la escalera, ¿no? Igual digo, como a veces es para venta, pues puedes darle como esa opción de que si quieren manejar este espacio para autouso, pues también es válido. De acuerdo. Te da un poquito de ventilación cruzada. También, sí, sí. ¿Qué dimensiones tiene esta recámara? Esta recámara tiene 3,65 de ancho por 4,80 más o menos. La cama va ahí, ¿verdad? Sobre este muro. Esta sería lo que es la cabecera y dejamos la circulación aquí, justo enfrente del closet. También en estos closets quisimos manejarlo lo más limpio, ¿no? Traemos entrepaños, traemos cajoneras, pero queríamos que se viera como todo muy vertical. Entonces, te das cuenta, traemos puras franjas en sentido vertical. No quisimos que se vieran las tapas de los cajones o repisas, sino lo más limpio que se pudiera el closet. Lo mismo para las demás recámaras. Sí, si se dan cuenta, tratamos de que toda la carpintería tenga el mismo acabado, ¿no? De que no desentone con la casa. Inclusive hasta combina con el de la fachada, combina con la madera de exterior, los aplanados en exterior también tienen pues una tonalidad similar a este tipo de carpintería, ¿no? Tratamos de que todo sea homogéneo en la casa. Quedó muy bien. La carpintería es un gran toque. Sí, la carpintería siento que cuando es como el toque final de una obra, ¿no? Porque puedes contrastar con tus puertas y tus elementos que vayas a agregar. Sí, es eso, ¿verdad? Te generan un elemento de contraste. El baño compartido. Este sería lo que es el baño compartido. Aquí vamos a ver un contraste, digamos, con la loseta del fondo. Se manejó esta por lo mismo de los pigmentos que venimos manejando desde fachada, desde las piedras. Incluso no sé si pudiste ver un pequeño arbolito en el jardín trasero. Sí, sí. Precisamente es como hojas rojas, ¿no? Ah, qué bonito. ¿Qué especie es? Se llama sangre libanesa, claro. sangre libanesa, exacto, sí, sí. Saludos a toda la gente del Líbano. Sí, creo que todo tiene que ir de acuerdo, ¿no? En una obra. Claro. Los colores de las hojas, pues. Todo juega. Todos son colores, ¿verdad? Al final. Colores, texturas, olores. Y tienes que hacer que, como en un buen platillo, cada ingrediente dialogue con el siguiente. Es correcto. En esta habitación también estamos considerando un pequeño balcón para la habitación secundaria. Se agradece a veces tener ese tipo de espacio, ¿no? Porque hoy en día ya tratamos de no estar tan encerrados y tener un balconcito para salir a leer, a respirar aire fresco. Se agradece. Está bueno. ¿Y cómo te abraza con esos muros, verdad? Que se prolongan. Eso está interesante. Me llama la atención que siento un poquito más de calor en esta recámara que en la suya. Ahorita se sintió, sí. ¿Verdad? Que entramos se sintió un poquito más de Lo que pasa es que como el sol sale de este lado, nos pegó directamente el sol sobre este muro. Ah, claro. Sí, 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 porque en la mañana aquí es donde nos pega el sol. Este es el radiador. Ajá. Sí, conforme pase el día, el sol, digamos, y más fuerte, más intenso va a ser ahorita en la tarde, digamos, aquí al poniente. Ok. Esta está más grande, ¿verdad? Sí, es un poquito más amplia. También le ganamos, más que nada es la ubicación del closet. Okay. La otra la teníamos al frente, entonces se sentía que se reducía un poco más el closet. El ancho viene siendo lo mismo, son 3,80, ajá.
Pero aquí ya, en vez de que se vea, de que el closet tengamos al frente, lo tenemos a un costado. Pareciera que no es nada, pero sí cambia, ¿no? La ubicación de los muebles. Sí, claro. Ujú. La cabecera ya va aquí. Cabecera en este, precisamente para tener la vista, ¿no? Digo, aquí te levantas y los cerros. Oaxaca está lleno de cerros, así que tenemos vistas muy agradables. Los cerros de Oaxaca, qué belleza. Eso es lo que veía Porfirio Díaz. Y la recámara principal, claro, coronando con puro norte, balcón y vista, qué belleza. Sí, esta es la recámara principal. Obviamente tiene que ser la más amplia. Esta recámara principal ya tiene su propio vestidor, su baño completo, un balcón un poco más grande y la vista privilegiada hacia las montañas de Guayapa. Muy bien. Esta sí es una recámara principal, ¿eh? Esta sí es la recámara principal. Es que hay veces que no nos quedan como recámara principal, ¿verdad? Hay veces que dices tú, y esa es la principal. Sí, aquí sí Pero nomás porque lo dices. se dejó un buen espacio. Igual, ¿no? Tiene que ver mucho el closet, que esté fuera, nada más la recámara, hace que se sienta un poquito más amplio. ¿Qué dimensión tendrá esta? Este yo creo que ya casi 5. Esta sí ya tiene 5 por 5,50 más o menos, casi cuadrada. En esta recámara, así como en el comedor, subimos este muro, que es en el interior, sería lo único que tenemos la pigmentación aquí, en la cabecera de la cama, ¿no? Es un buen detalle. Repetimos esta ventana, pero ya con un cristal satinado, porque ya es una zona un poquito más privada. Ah, claro. Te da cierta densidad el muro, ¿no? Como si le pudieras arrancar un pedazo. Pastel. Pues es que al final es tierra, ¿verdad? Se siente como. El color, ¿no? Ajá, el color. Te da como esa idea. Sí, son muy elegantes. Y muy amplia, ¿verdad? La altura también aquí se siente muy generosa. Aquí son los mismos 270. Son 270, nuevamente. Sí, ya 270 jóvenes, ya. Realmente no necesitas más. Claro. Siento que nos ayuda mucho el hecho de no, por ejemplo, ese no tienes un cerramiento, ¿no? Sino que es un ventanal de piso a techo. Hace que se sienta todavía más espacioso el lugar. Sí, definitivamente. Y al tener norte no necesitas cerramiento, además. Sin problemas, ¿no? Estamos ahorita, son las 12:40, no nos llega lo que es los rayos del sol. Y aquí hacen un gesto, ¿verdad? Retraen o estiran el muro. Sí, aquí se dejó un elemento que no queríamos una ventana de baño hacia la fachada principal, ni tampoco un domo en la azotea. Entonces se dejó esta ventana hacia este pequeño espacio que es un poquito más privado. Queda muy bien la composición con esas ventanas verticales. ¿Cuánto les dejan de ancho? Esta tiene 35 libres, digamos, Ok, 35 centímetros. queda bien, ¿eh? Apunten esa proporción. Y luego también cómo la diseñan con fijo prácticamente hasta el 1,80 de altura, ¿verdad? Exacto, por más que nada, digo, independientemente de que tengamos este muro, por temas de vista, privacidad, 1,80 nada más, y a partir de ahí tenemos la ventana que se abre. Excelente. Muy bonita esa esquina. La maceta también, ¿verdad? Combina perfecto. Y este es el vestidor, jóvenes. Interesante también la composición, sin puertas. Sí, precisamente aquí tenemos un vestidor y la idea es como que se sienta todavía más amplio. Entonces quisimos quitar las puertas de los espacios donde se va a colgar lo que es la ropa, que aquí es como de cortos y aquí sería el tema de largos, ¿no? Y con esto ya hacemos que se sienta un poquito más amplio el espacio de cajones, zapateras, más cajones y repisas y la parte para guardar pues no sé, cobijas o algunos elementos que no se ocupen día con día, sino un poquito más esporádico. Muy bien. Quedó bien. ¿Qué dimensión tiene? Este tiene 1,80 de frente por 2,50, 2,60 más o menos. Ok. Perfecto. Es un buen diseño, ¿verdad? Cuando tienes estas cajoneras altas, te da una sensación muy limpia, como muy completo. En lugar de tener simplemente una torrecita y luego los largos y luego otra torrecita, o sea, al tener todo este módulo de cajones muy horizontal, fíjense cómo el diseño se ve, creo que más
más formal, ¿no? De alguna manera más completo. Y Y la sí tierra tenemos una también. torre, pero precisamente, ¿no? A espaldas, como para que no se sienta que nos limite un poquito el espacio. Claro. Y el área de largos, pues es más corta, Sí, ¿verdad? es más común como tener cortos, digamos, ¿no? Entonces se dejó solamente ese espacio, precisamente por tema de diseño también. Ujú. Y fíjense cómo resuelven la esquina, ¿verdad? Con el tubo. Creo que las esquinas es de los elementos más difíciles Sí, cómo no. Y precisamente se dejó aquí los largos, porque cuando tú extiendes tu mueble hasta el fondo, generas un espacio muerto a veces. Ujú. Lo puedes aprovechar, pero es un poquito incómodo. Entonces la idea fue aquí dejar como los abrigos que solamente en diciembre ocupas o estos elementos, que no es que todo el tiempo los estés Ujú. utilizando. Sí que también el carpintero que tenemos es muy bueno, ¿eh? De repente nos dice de qué manera aprovechar hasta, por ejemplo, esa esquina, cómo aprovechar ese espacio, ¿no? Vamos muy de la mano con lo que nos sugieren también los maestros en la obra, ¿no? El proceso de la construcción. Es que ellos ya saben, pues ellos Sí, saben sí, cómo sí. se resuelve mejor. Para todo, incluso en obra, en todo. O sea, la verdad que sí, gracias a ellos, ¿no? Podemos llegar a estos Cl- resultados. Claro. Entonces, sí, ahí la verdad, carpintería, herrería, herrería también, que es un elemento muy importante en Ujú. obra, nos puede ayudar bastante los comentarios de los maestros. Hay que escucharlos, jóvenes. Siempre escuchen sus recomendaciones. Ellos saben cosas. Me gustó todo este detalle de las puertas con las entrecalles, ¿verdad? Simulando tablones. La hace ver más sólida la puerta. Y son en un solo sentido, en vertical. Entonces, la idea es eso, que sea una sola pieza, por así decir, la puerta. Sí, que a nuestras puertas les metemos un refuerzo. Normalmente son puertas de tambor, pero les metemos un relleno de que es de un MDF, justamente para que se sientan un poquito más pesadas, ¿no? Y Ok. nos dé mayor resistencia. Sí se siente. Ajá, es algo que venimos implementando ya en las últimas obras para que se sienta más resistente la puerta. Excelente. Y está muy bonito el remate del baño, ¿verdad? Cómo te recibe con el mueble al fondo, de lado a lado. Con ese, ¿qué es? ¿Un azulejo? ¿O es Si es un azulejo, aquí sí cerámico? quisimos hacer un contraste, no tenemos más que este elemento verde, vamos a llamarle, solamente para el área del lavabo, ¿no? De los lavabos. Se jugó precisamente con alturas también, queríamos piezas completas, metimos algunas tanto verticales como horizontales, nada más como para librar lo que son los monomandos. A partir de aquí empieza el espejo de piso a techo y esto hace que el baño se sienta todavía mucho más amplio. De piso a techo, está muy bien. Perdón, del lavabo hacia el techo, ¿no? Exacto. Y estos son cajones. Estos son cajones. Sí, aquí digo, creo que en la casa siempre vamos a buscar dónde guardar algunos elementos, entonces tenemos lo que son cajones, hacemos saques precisamente como para las instalaciones nada más, pero pues siento que siempre lo agradable de una casa o un espacio es no tener tantos elementos, ¿no? Entonces guardarlos y con eso solucionamos ese tema. Que cumple doble función, ¿no? Uno para guardar cosas y otro para que se oculten los cespos que no queremos que se vean en el diseño, ¿no? Claro. Quedan muy limpios. Ujú. Este parece cantera, pero también es cerámico, Es ¿verdad? cerámico, sí, es un cerámico. Precisamente no queríamos que fuera blanco aquí todo, sino se manejó este elemento manchadito también, un poquito más claro, pero sí con este tema de tipo piedra Y de piso a techo. y de piso a techo, exacto. Sí, sí. Excelente. Ah, fíjense, a la jabonera pareciera que también le agregan el corian. Es precisamente el mismo material. ¿Qué pasa? Hay veces que no sabemos ni siquiera si tenemos desperdicios de placas en cocina, ¿no? En este caso sabíamos que teníamos algunos pedazos. ¿Qué quisimos hacer? Estos remates. En vez de que nos queden 8 o 10 centímetros nada más para guardar algunos elementos de la regadera, se manejó este elemento incluso con un toque aquí curvo, que salga, pero que sea algo un poquito como que se integre al muro. Claro. Ya tenemos más espacio para guardar jabón, shampoo. Excelente. Y la puerta de la regadera está bastante amplia también. Está interesante el herraje, ¿eh? Creo que no lo había visto así en el piso. Sí, este es corredizo Ah, en este elemento. Aquí cerramos,
Tenemos unos plásticos, precisamente los laterales, para cerrar el tema de humedad y un remate. De hecho, eso también fue una propuesta que nos sugirió el maestro aluminiero al momento de hacer ese detalle de puerta. Y la verdad es que pues, quedó bastante bien. Muy atinado su. Aprovechar, ¿no? Que no nos quite espacio, digamos, las puertas. Claro. Buen herraje, ¿eh? No lo conocía. Muy interesante. Del nombre, la verdad, sí. No nos preguntes, Abraham. No, no. Luego vamos a exhibir nuestra ignorancia. Muy bien. Y de aquí nos queda la azotea. Ok. Pásale. Ambicioso en un proyecto, ¿verdad? De venta. De Sí, la invertirle verdad, también a la azotea. fue la idea sí fue un poquito ambiciosa, digamos, generar algunos elementos grandes, que sea atractivo, pero a veces creo que sí, si es por la venta, te puede cerrar un poquito, ¿no? El tema, o limitar, digamos. Claro. Pero adelante, ya estamos por la última parte de la casa. Aquí igual es loseta, pero la intención es pues que sea una sola pieza los escalones. Nuevamente llegamos a un vestíbulo en el cual separamos el norte del sur. Lo más atractivo pues va a ser el norte, con precisamente la orientación y la vista. Tenemos nuevamente los cerros, ¿no? Y este sería lo que es la terraza para reuniones o eventos. Pero bodas, ¿verdad? Está grande la terraza. Está muy bien. Fíjense qué belleza. Sí, aquí lo más impresionante es toda la naturaleza que tenemos alrededor, ¿no? Estamos rodeados de montañas. Ese es Oaxaca. Qué chulada. ¿Cómo impermeabilizan ustedes debajo de estos grandes pisos? Porque tienen una buena superficie. Ok, aquí lo que aplicamos es es un impermeabilizante que se ocupa para albercas, pero no recuerdo el nombre, es un elemento azul. ¿Ok? Lo aplicamos y sobre ese viene ya lo que es el pegazulejo. Primero pues damos pendiente, ¿no? Primero las pendientes para las bajadas que tenemos en las esquinas, de ahí el impermeabilizante y de ahí ya viene lo que son la loseta como terminado final. Muy bien. Y aquí dejan una buena barra para asador, ¿verdad? Sí, aquí la intención es tener esta barra, tener un asador aquí como tal de carbón o leña con un elemento de herrería, preparación y la tarja, ¿no? Como para no tener que bajar precisamente hasta la cocina. Sí, que en este tipo de casas nosotros le damos la opción a los clientes si quieren equiparla con una terraza cubierta o si quieren agregar algún elemento adicional a lo que ya está construido, pues ya es pero es un elemento adicional a lo que se vende, ¿no? Al momento de entregar la casa. Claro. ¿Y qué tan positivo es la terraza como argumento de venta en una casa? Hay dos elementos. Una, la gente lo busca mucho al momento de comprar una casa, busca la terraza, pero hay veces que platicas con gente que tiene terraza y te dice, pues ni lo ocupas tanto, ¿no? Pero pues no sé, si es un elemento importante al Pero yo momento la de. quería. Sí, exacto. Y pues sí, o sea, con una cubierta aquí en las tardes es una vista bastante agradable del Ujú. atardecer en este sentido. Y aparte la zona es muy tranquila, ¿no? Que la realidad nosotros como arquitectos, al ya tener la azotea, pues lo único que hacemos es levantar pretiles y tratamos de aprovechar lo más que se pueda el espacio, ¿no? O Claro. sea, en lo único que nos gastamos es en levantar muros y continuar las escaleras para la planta de la azotea. Entonces siento que es una buena opción al momento de vender una casa. Excelente. Sí, ya les dan la posibilidad. Y entonces ustedes la dividen en dos, pero ya vi que prácticamente la parte más útil es la del norte. Ah, no, aquí está más útil todavía. Sí, aquí repetimos nuevamente como la circulación de planta baja, ¿no? Tenemos este pasillo, esta puerta que nos va a llevar al área de lavado servicio. Ok, Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos una reunión o simplemente queremos pasar directo al área de lavado, pues ya llegamos a esta puerta y aquí tenemos este elemento. Nuevamente, igual un medio baño como para reuniones o servicios, se quedaría en este espacio, pero pues todo hacia el sur, ¿no? Igual lo mismo aquí, ¿no? Tenemos como tema de instalaciones que visualmente si tienes una reunión, pues no se ve. ujú, Entonces sí como que dividimos un poquito la parte de la terraza y es un elemento que nos gusta mucho porque a veces tienes tu área de lavado muy cerca de tu terraza, entonces no es tan agradable, ¿no? Y el cubo de escalera siempre es un elemento que nos va a ayudar precisamente a dividir
una zona de la otra. Ok, ok. Y de este lado es el baño. Sí, es un medio baño. Está muy bien. Un buen medio baño. Le hacen ese resaque, ¿verdad? Lo aprovechan muy bien. Lavamanos sanitario. Todo con el pigmento, con la... ¿Qué marca es? Me comentaban. Es Mezcla estuco. Bravo. Mezcla Brava. Aquí digo, igual otro elemento, que en obra hay mucho, no vamos a llamarle desperdicio, sino pedacería, ¿no? Ujú. Esta es otra cocina que se hizo en otra obra, entonces es aprovechar estos ciertos elementos. Ok. Traemos aluminio negro, traemos herrería negra, entonces esta barra de otra cocina, pedacería, se aprovecha aquí súper bien, se genera un contraste y todo, entonces son como esos detallitos que a veces no contemplamos, pero se aprovecha. Hay que aprovechar Y todo. sobre todo que es buen material, o sea, ¿no? Sí, Es de cuando hecho, vale la pena ¿qué me decías que ocupar. es? Lo sentí también como Corian. Nosotros lo llamamos como placa sólida. Placa sólida. Es Sí, una, es una resina es sólida. una resina súper resistente para calor, humedad, sol y todo, sin Ujú. problemas. Sí, Esa claro. es la ventaja. Y es de buena, o sea, es cara. Sí, es cara, o sea, Tiene su realmente es costo. cara. Si una placa te viene saliendo, depende un poquito del color, pero sí unos 12,000 pesos más o menos la placa, ¿no? ¿Cuánto cuesta una placa de cuarzo? Ah, no, sí es más caro el cuarzo No, el todavía, cuarzo ¿no? es más caro Es más todavía. caro. Sí, mucho Sí. más caro. Pero no, pero sí mucho más. 12,000 pesos una placa de uno y tantos por 280, 260. Bueno, aquí nos las han cotizado hasta si no me equivoco, como en 18, 22,000 pesos más o menos. Ok, bueno, más o menos dentro de los rangos de 15,000 pesos Sí, la un poquito placa. más, creo, ¿no? Sí, 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 pero por ese precio anda. Sí, más o menos. Pero sí es buen elemento, realmente duradero, sobre todo que aquí creo que en obra siempre es mejor invertirle un poquito más a estar sufriendo con el paso del tiempo, ¿no? Algo Claro. de calidad. Sí, y más porque ustedes la venden, es su reputación, es su marca, ¿verdad? Claro. Y sobre todo porque ofrecemos una garantía, ¿no? Y no nos conviene meter accesorios de baja calidad y tener que estar viniendo a reparar a cada rato, ¿no? Porque es doble gasto para nosotros venir a hacer ese tipo de mantenimiento. Preferimos desde un inicio meter accesorios de buena calidad para no tener que estar regresando a la larga, ¿no? Por las garantías que ofrecemos como despacho también. ¿Qué garantías les entregan ustedes a sus clientes? Ofrecemos garantías de 6 meses por vicios ocultos y un año por el tema de la estructura. Si llega a tener algún problema de grietas o fisuras en la casa, nosotros venimos y le damos hacemos la reparación de esas grietas o fisuras. También fisuras por temperatura, porque Sí, últimamente he visto que, prácticamente. que constructoras ya no están dando garantía por las fisuras de temperatura, Lo, solamente si son ya grietas ajá. más, Lo que nosotros más hacemos es que riguras. les entregamos un pequeño manual a los, a Ujú. los clientes de cómo deben de usar la casa, cada qué tiempo hay que darle mantenimiento a cada accesorio para que justamente no empiecen a tener problemas, ¿no? Y no nos echen la culpa de que por nosotros es que quedó mal ese o no está funcionando correctamente cierto elemento de la casa. Como por ejemplo, nos ha sucedido mucho que hay casas que no las habitan durante un año y la bomba de la cisterna se queda pegada, se queda atorada y ya no funciona. Y luego nos llaman y nos dicen que nosotros les entregamos la casa con esa bomba ya Es, defectuosa, ¿no? claro. Pero en realidad es porque no se le da el uso que debe de tener, que es al menos prenderla cada 1 o 2 veces al mes para que no se quede pegada las aspas de la bomba, ¿no? Qué Sí, importante ese Detallitos manual. como esos. es en Ajá. general, yo creo que una casa sin ocuparse deteriora mucho más a una que está en constante movimiento, ¿no? Tubería, el tema de instalaciones, todo esto. O sea, tiene que estar funcionando para que tenga un constante movimiento, pues realmente todo, ¿no? Incluso hasta precisamente lo que comentas de temperatura. Una casa cerrada aquí es fatal, o sea, el calor sí es muy, muy intenso. Empieza a despegar todo, ¿verdad? La Sí, madera, los closets, la melamina. incluso un conocido por ahí, su loseta, o sea, de puro calor fue como, pum, se esponjó y súper levantada la loseta, ¿no? Pero es precisamente espacios muy cerrados Ujú. que no tienen ventilación o simplemente están cerrados. Entonces el calor sube tanto que llega un momento en que revienta. Ok, qué importante, ¿eh? Para que se den una idea. Si tienen por ahí casas que no las visitan, visítenlas, jóvenes. Sí, o no sé, un ejemplo que también nos ha pasado muy, muy seguido
es que en azoteas nosotros dejamos preparaciones, coladeras para que el agua pueda salir, ¿no? Tenga su salida. Pero en ocasiones se empieza a llenar como de polvo o de esa tierra y la idea es que se tiene que limpiar constantemente, ¿no? Al menos cada 2, 3 meses con una escoba hay que venir a limpiarlo para que cuando venga la época de lluvia no se nos estanque el agua, ¿no? Claro. Y eso nos provoca pues, que se levanta la loseta, empieza a filtrar la humedad. Entonces la idea es que desde un inicio le demos ese mantenimiento correspondiente a una casa. Sí, todo empieza yo creo que por los bajantes, ¿verdad? Es correcto. Claro, hay que darle mantenimiento de arriba hacia abajo, ¿verdad? Haciendo un corte y el agua siempre es el elemento del que más hay que proteger una casa. Arquitectos, y una pregunta, si quisiéramos contratarlos para construir una casa como esta, ¿cuál sería el metro cuadrado, el costo por metro cuadrado? Nosotros en este momento estamos manejando precios para una casa residencial de este tipo en 18,000 pesos el metro cuadrado de construcción, Muy bien, ¿no? excelente, Sí. excelente, eso ya nos da una muy buena idea. Con este tipo de acabados, Sí, ¿verdad? sí, con este tipo de acabados. La vez pasada habíamos mostrado algunas, pero eran más como pisos pulidos, como algo un poquito más, pues hablando de costos más bajos, ¿no? Esas me recuerdan en cuánto estaba el metro cuadrado que nos comentaron esa vez. Aquella vez manejábamos precios de 15,000 Sí, pesos. recuerdo 15. Ajá, porque eran casas también más pequeñas, ¿no? Ujú, No es lo mismo cobrar una casa de 100 metros cuadrados a una de 300, ¿no? claro, Entonces va cambiando de acuerdo a el tamaño de la construcción. Ajá. Y importantísimo. acabados, sobre todo, ¿no? Y los acabados. Pues muchas felicidades, arquitectos. ¿Y en cuánto tiempo se vendió? Gracias. En un mes se terminó la casa por completo y sí, relativamente un mes, 2 días, yo creo que fue que ya se concretó la venta. A ver, ¿y en cuánto se vendió? Déjenme tratar de adivinar. Pues prácticamente entre 6 y 7 millones. Sí, se fue en 5,850,000. Ok, más o menos, no estaba tan mal. El terreno, un terreno como este, ¿en cuánto se puede comprar en estas épocas? Ahorita estos son 265 metros, más o menos como 1,200,000 aproximadamente, el puro terreno. El puro terreno. Pues todavía no suena tan descabellado, ¿verdad? Un Sí, millón y algo todavía me suena económico, buen precio. No se despegan tanto los y precios. sobre todo por la superficie, ¿no? Que es algo Ujú, que está grande. todavía grande, vamos a llamarle, Sí, claro. unos más Pues de pequeños. hecho aquí te puedes dar una idea de la parcela, jóvenes. Esta privada es una privada que viene en crecimiento, digamos. Entonces aquí, esta fue la primera que se hizo. Estamos por empezar la otra aquí a un costado, del Ujú. lado oriente. Entonces aquí mismo sería la otra Así que la construcción. próxima vez que regreses ya va a estar lista. ¿En cuánto tiempo la sacaban? En 6 meses es el tiempo que nos tardamos. Estas tardamos un poquito más, pero por temas, digamos, como administrativos, pero en 6 meses tenemos La la construcción. construcción. No, no, son rapidísimos ustedes. Arquitectos, ¿cómo los podemos contactar? Aparecemos en Facebook e Instagram como Arquitectos AJ. Ahí publicamos prácticamente las obras que tenemos en proceso, los proyectos que estamos diseñando y en general las obras que ya tenemos terminadas. Gracias. ¿Y en este momento hay otras casas en venta? Sí, tenemos algunas otras, precisamente por esta zona. Estamos aquí en San Francisco Tuxtla y también San Sebastián Tuxtla, ahí es donde tenemos algunas otras. Para que nos contacten, ¿verdad? Sí, sí, Si hay claro. alguien interesado. En preventa quizás se pueden ahorrar quizá algunos dineros. Sí, en preventa pues es la ventaja, ¿no? De que el Ujú. precio es un poquito menor a cuando ya terminas la obra, pues ya sale el precio de venta como tal. Entonces, jóvenes, llame ya. Arquitectos, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, No, no, Gracias, Abraham. gracias por nuevamente estar con nosotros. muchísimas gracias. Los dejamos con esta gran vista, jóvenes. Esto fue Arquitectos AJ en Oaxaca, la tierra de Porfirio Díaz, jóvenes.